Gracias a Carlos, gracias a la editorial por invitarme. Nos conocemos con Cristian porque al final los que investigamos sobre música popular chilena no somos tantos y nos conocemos todos. Así que bienvenido también al club, Carlos, porque tú también te vas a sumar a esto de lo que a mí como periodista, yo me he dedicado hace mucho tiempo a la investigación sobre música chilena. Es mi tema dentro de lo que se puede también, dentro de los espacios que se pueden abrir o los propios proyectos que uno puede desarrollar. Yo valoro el trabajo que hacemos como una suerte de diálogo, porque lo que Carlos hace va a pasar que lo mismo que lo que hizo Cristian, me sirve a mí como periodista, pasa a ser una referencia, y en la medida que estos trabajos quedan, van efectivamente sumando al trabajo nuestro y espero que Cristian use lo mío, yo uso lo de Cristian, ahora vamos a usar lo de Carlos. Me gusta verlo así, como una especie de cadena. Y en ese sentido yo quiero creer que los investigadores somos generosos e incluso más generosos que el mundo académico. Nos pasamos los datos. Quiero describir con algunos puntos que me pareció importante destacar en esta presentación para que ustedes más o menos puedan hacerse una idea de lo que hace distintivo a este libro. Porque, por ejemplo, lo primero que yo quiero decir es que este no es el primer libro que se ha escrito sobre Quilentaro. Por mi trabajo me ha tocado cruzarme con muchos otros, casi siempre son recopilaciones de coplas de los hermanos Guzmán, y también está el libro, el dúo aparece mencionado en otras investigaciones que se han hecho sobre el periodo de la nueva canción chilena o el canto político en nuestro país. Y existe también un libro que se llama Quilentaro por Dentro, que fue publicado en el año 2004 por Antolín Guzmán Valenzuela, y que yo diría que no es exactamente una biografía, sino que más bien es una recopilación de opiniones y versos. Es un libro que yo creo que puede resultar útil para introducirse más o menos a la historia de Quilentaro y la personalidad de los hermanos Guzmán, pero no es realmente una referencia para conocer el grueso de su trayectoria. Digamos, no es un libro como de información de datos que a uno le pueda servir para contar la historia más desde un punto de vista de investigación o biográfico. Luego, yo aplaudo la publicación de este libro, entonces, por la razón más obvia de ser el primero con un recorrido riguroso a la historia de Eduardo y Gastón Guzmán, a sus orígenes, su llegada a la composición, sus recitales y sus viajes, sus opiniones y la relación con el Chile de su tiempo. Es un libro que tiene muchos datos que no podían encontrarse antes en otros lados, tampoco en prensa ni en archivos documentales. Es un libro que de hecho cumple con esa condición que más me gusta en la investigación, que es la de ir incluso más allá de lo estrictamente necesario. Hay mucho detalle en las fotos, imágenes y documentos que se incluyen, que además están a todo color. Hay un impecable detalle sobre bibliografía citada, y hay una discografía que es fácil de revisar, y hay pies de página justos, ni muchos ni pocos. Pero además, y esto es lo que hace este libro muy pero muy especial, y entro a esto como una suerte de descripción que yo les puedo hacer, tiene un estilo diferente a todo lo que se publica en biografías musicales. Hay en la manera en que se presenta la información una propuesta y una creación en sí misma. Si ustedes revisan el índice, van a ver que los hitos de este relato están ordenados como episodios, pero lo valioso es cómo fue que se construyeron esos episodios. El autor podría haber optado por el camino más fácil, que es el camino que podríamos llamar wikipedesco, ordenar todo por cronología, con datos recogidos por aquí y por allá, quizás con alguna frase de archivos o alguna consulta telefónica. Pero lo que hace Carlos es otra cosa, son episodios relatados en primera persona. ¿Por quién? ¿Por los integrantes de Quilentaro? De algún modo sí, pero en realidad no. Son testimonios construidos lógicamente a partir de otros testimonios. Son voces que van conformando una suerte de voz central, que es la que va contando la historia. En eso mismo hay un aporte, por lo tanto, creativo en el libro. Así, por ejemplo, para hablar de su infancia se recurrió a familiares, amigos de colegio y antiguos habitantes de Angol, por supuesto, para contar la experiencia de exilio de Eduardo, a su esposa, su hija y a un amigo suyo en Canadá, a una de sus hijas. Y para valorar parte del enorme legado del dúo, no hay análisis directo del autor del libro, sino que de entrevistados como René Nostroza y Leonel Castro, que son dos cantores y folcloristas.
Así hasta completar 50 entrevistados, todos ellos y ellas identificados al final del libro con mucho detalle. Es muy importante como en Chile viene creciendo la investigación sobre música popular en los últimos años. Era un área que estaba bien dejada de lado por la academia y la musicología, pero que cada vez se va avivando con más proyectos de libros, documentales y otro tipo de trabajos de largo aliento llevado adelante por periodistas, productores y, como es el caso de Carlos, sociólogos o profesionales vinculados a las humanidades. Quienes nos ocupamos en todo ello, lo hacemos porque tenemos una convicción, que estoy segura que Carlos Rodríguez comparte, que la canción popular es algo mucho más relevante de lo que suele creerse. Que aquello que escuchamos masivamente dice mucho sobre nuestro tiempo, nuestras inquietudes y rasgos íntimos de convivencia. Que la música popular da pistas sobre nuestra cultura, acaso más elocuentes que las estadísticas o el análisis político. Digo todo esto porque hacer bien la investigación sobre música popular no es solo cosa de, comillas, fan, sino un trabajo que debe hacerse en serio, en parte por respeto hacia quienes hicieron esa música, pero también por su valor como diagnóstico del presente y como referencia histórica futura. Creo que Carlos no solo ha hecho un trabajo en serio, sino que también ha hecho un trabajo necesario. La verdad es que sobre Kelentaro hay poca información de archivo, o poca información de archivo a la mano. Los hermanos Guzmán no eran muy amigos de las entrevistas, y también, como se imaginarán, las pautas de los medios masivos tampoco los tenían a ellos como prioridad. Circulan además muchos datos confusos o derechamente erróneos, que este libro al fin despeja. Además, el trabajo del libro fue profundo, atípico, extenso. No es cosa de llegar y hacer un resumen. Entonces, por un lado, este libro tenía por delante una tarea ardua, pero doblemente ardua si además se quería hacer con él una propuesta creativa. El resultado, al menos como yo lo veo, es un libro cuya poca convencionalidad combina muy bien con los protagonistas del libro, que, como sabemos, de convencionales tenían muy poco, ¿no? O nada. Es un libro atrevido, creativo, propositivo y muy chileno, tal como lo fue Kelentaro, pero de otra manera, al modo de un autor cuya referencia de ahora en adelante agradezco.